paralelismo del pipeline paralelo de tu procesador, y este es el grado de paralelismo del pipeline diversificado de nuestro procesador. ¿Sí? Y además cada uno de estos, no se olviden que estos son datos, cada uno de estos calculo que serán, no sé, de 40 bits, de 64 bits. Es un guarango multiplexor esto. Y se acuerdan que cuando pongo multiplexores guarangos de muchísimas entradas, lo que genero son cuellos de botella. ¿Sí? O, para que no sea tan cuello de botella, tengo que resolverlo con alguna optimización tecnológica muy severa. ¿Sí? Pero fíjense que manejar esta tabla, que parecía un buffercito simple de estación de reserva, a la hora de implementarla es realmente un cuello de botella bastante importante. ¿Sí? Muchas cosas confluyen a esas estaciones de reserva. ¿Sí? Obviamente existe una primera solución que es segmentar de alguna manera el funcionamiento de la máquina de flujo de datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, no permitir que entren varias cosas al mismo tiempo a la estación de reserva, sino que si entran varias, que entren, qué sé yo, en grupos de 2, o en grupos de 1, o lo que sea. ¿Sí? El buffer de reordenamiento, un poco ya lo habíamos visto, pero básicamente va a ser una memoria, ¿sí? Una memoria cuadrada donde va a tener varias columnas, cada columna es una instrucción, esto es circular, ¿sí? Y acá con unos y ceros reflejo el estado de las entradas de ese buffer, si son utilizadas o no, y después lo que tengo acá son todos estos elementos. Un primer campo BISI que me indica si la columna, o sea, si la entrada correspondiente del buffer está utilizado o no. Un par de campos issued y finished que me indican si la instrucción está en la estación de reserva o si la instrucción acaba de terminar de ser operada por el operador correspondiente y por ende ya está en el buffer ¿sí? Y la mezcla de los dos, o sea, si no está emitida y no está terminada, ¿sí? Si los dos están en cero, entonces la instrucción está esperando en alguna estación de reserva, o sea, no se ejecutó todavía, o sea, no está en ejecución ni está a la espera de terminarse. Y después las cosas que, ya los elementos, lo que yo dije, la sal y la pimienta que necesitábamos, ¿no? La dirección de la instrucción. Esto es una muy buena forma en realidad para el procesador en lugar de tener el código de operación, porque yo pongo el código de operación como veníamos poniendo hasta ahora, en realidad estoy requiriendo de un paso adicional de decodificación para saber qué código era, qué había que hacer, ¿no? La dirección de la instrucción para ir a buscar todas las cosas y las tengo ahí. ¿Sí? En el caso que sea necesario que utilice la estrategia RRF-RO, el registro de renombre asociado, datos relacionados sobre si la instrucción es especulativa, ¿sí? O sea, algún indicador mínimo, un bit que me diga si la instrucción es especulativa o no, máximo cierta cantidad de bits que me indique el nivel de especulación, o sea, la cantidad de saltos anidados en los que estoy metido como instrucción, donde acá 0 indica que no es especulativa y cualquier otro valor distinto de 0 indica el nivel de saltos anidados en los que está la instrucción. Y un bit de validez que mientras esté en 1 eventualmente esa instrucción es válida, donde quiero matar la influencia de esa instrucción le pongo el bit de validez en 0 y ya está. Desapareció de la vida útil esa instrucción. Y acá habíamos dicho entonces, nosotros presupusimos que cuando despacho, desde la unidad de despacho hacia las estaciones de reserva, ya sea unificada, sea distribuidas, etc., accedo al banco de registros para obtener los operandos que necesite. Si los obtengo, mando el valor; si no los obtengo, mando un tag indicando quién va a darme ese valor, ¿sí? Esto lo hicimos en principio porque parecía lo más natural. En nuestro procesador escalar que algunos vieron el año pasado, los RISC, el acceso al banco de registros de hecho lo hacíamos durante la decodificación. No había unidad de despacho porque había una única unidad de ejecución, así que era muy simple, la carga te la doy a vos. Habiendo unidades múltiples se genera la necesidad de una unidad de despacho, ¿sí? Y entonces postergo la lectura de operandos hasta ese punto, ¿sí? El tema es, ¿puedo postergar la lectura de operandos hasta ese punto? O sea, cuando despacho la instrucción a una estación de reserva, accedo al banco de registros, o incluso más todavía, podría acceder al banco de registros cuando desde la estación de reserva emito la instrucción a ejecución. ¿Sí?
cuál es mejor, cuál es peor, cuál es la ventaja de uno y cuáles son las ventajas del otro, en todo caso. Formalmente, uno es acceso operando durante el despacho a las estaciones de reserva, ¿sí?, que se llama Data Captured Scheduling, porque ya tengo el dato capturado en la estación de reserva, ya lo capturé prematuramente y ya ese es el dato. Y el otro es un Non-Data Captured Scheduling, porque en la estación de reserva, forzosamente, yo lo que voy a mandar siempre son tags. ¿Sí? Necesito el dato que va a estar, o que estuvo, o que va a generar la estación de reserva 5 y la estación de reserva 8. Recién en el momento en que voy a ejecutar, los leo. ¿Sí? Esta primera metodología es más antigua que esta, ¿sí?, los primeros procesadores superescalares, etc. Y esta es muchísimo más actual. Cuando digo actual, ojo que pueden ser 5 años en el pasado, o sea, no es actual de ayer. ¿Sí? Veamos las dos, o al menos las cuestiones de cómo funcionan las dos. En Data Captured, el acceso al banco de registros se encuentra durante el despacho, ¿sí? El despacho, desde la unidad de despacho hasta el banco de registros de reserva, de estaciones de reserva. ¿Sí? Entonces, durante el despacho de las estaciones de reserva se accede al banco de registros para recuperar operandos. Si el operando no está disponible, se utiliza un tag. Quiere decir que, como vimos acá en el algoritmo Tomasudo, lo representa bien, ¿sí?, lo que tenemos es, algunos operandos tienen el valor y algunos operandos tienen un tag, ¿sí?, porque el valor no se encuentra todavía disponible. Existe una circulación, acá está separado el bus de datos comunes, ¿sí?, desde las unidades funcionales hay dos flujos de datos, de alguna manera, pero los dos flujos son el mismo. Es un token que tiene una referencia a tag y una referencia al dato recién calculado. ¿Sí? Esto va a circular hacia las estaciones de reserva para actualizar todos los tags que utilicen ese dato. ¿Sí? Y al mismo tiempo va a circular hasta el banco de registros para actualizar el registro correspondiente que tiene ese tag, si es que lo tiene. ¿Sí? En el ejemplo de Tomasudo vimos que la primera instrucción dejó de tenerlo, pero eso no quiere decir que hay que ir hasta allá y mirar. ¿Está? Una vez que llega un tag, un token completo acá, ¿sí?, la unidad de emisión analiza todas las instrucciones para ver si el hecho de que llegó ese tag, que pueden ser múltiples tags, cambió el estado de alguna instrucción y le completó todos sus operandos. Si eso pasó y la unidad funcional está, o las unidades funcionales asociadas a esa estación de reserva están disponibles, ¿sí?, despierta la instrucción y la manda a ejecución. ¿Sí? Entonces, esto es una etapa doble, ¿cómo se llama?, de forwarding y de wake up. ¿Sí? Actualizo tokens y despierto instrucciones llegado el caso. Y al mismo tiempo hago una actualización de registros del banco de registros. Las mejoras de Non-Data Captured Scheduling se ven específicamente cuando vemos cómo funciona la segunda parte. Fíjense que acá estamos haciendo acceso al banco de registros cuando emitimos desde las estaciones de reserva hacia la ejecución. ¿Sí? Entonces, automáticamente, cuando despachamos una instrucción a la estación de reserva, directamente ponemos tags. No accedemos al banco de registros a recuperar ningún valor. ¿Sí? Eso nos da ciertas ventajas, porque como acá no tenemos valores, ¿sí?, que una instrucción esté libre acá, que esté lista para ser